Buenas, buenas tardes. Ya dice el programa que vamos a empezar. Vamos a empezar un tema que creo que es necesario. Algunos van a decir, "No, ya creo que hemos estudiado algo de esto". No necesariamente, no creo. Pero va a haber cosas que son similares a cosas que ya hemos visto, obviamente. Pero ténganos paciencia. Creo que todos vamos a aprender un poquito de esto. Primero queremos comenzar en oración. Creo que la vez pasada ni siquiera oramos, ¿verdad? Qué maleducados somos. Freddy, ¿quieres comenzar? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por lo bueno que usted ha sido hasta este momento, por darnos todo lo que necesitamos, los alimentos, la salud. Gracias, Señor, por disfrutar de tu comunión. Gracias por tu palabra. Le pedimos que perdones nuestros pecados, nos ayudes a entender tu palabra, a vivir como Cristo y que bendigas este tiempo, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para que vivamos de acuerdo a su voluntad, de manera que le honremos en nuestro caminar cristiano. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos leer la palabra de Dios para comenzar. Vamos a estar leyendo, es el Salmo 15. Creo que se me olvidó ponerlo aquí. Siempre hay algo que se tiene que pasar. El Salmo 15, de los versículos 1 al 5. Adelante. Esto del Salmo 15. Son 5 versículos. Ok, Salmo 15. Ujú. Vamos a buscar el Salmo 15. Ahí está. Ahí está su. Ahí está impreso. Dice, Está leyendo sí, aquí Reina está, Valera. aquí Sí. está bien, está el Salmo, ¿sí? Así es. Ujú. Así es. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. No sé, pero a mí me da la idea de que este salmo está hablando de principios universales, principios morales, principios éticos. Como vimos en la última clase, existe la verdad. Jesucristo lo dijo, yo soy. Existe valores morales absolutos, están en la palabra de Dios. Dios es el originador, la fuente, el autor de quien emanan todos los principios morales que rigen nuestra vida. Aceptémoslo o no aceptémoslo, de Él vienen. Si quitamos a Dios de la ecuación, no podemos decir que los principios morales los determina una sociedad, porque hemos visto a través de la historia el fracaso de esto cuando una sociedad determina que, ok, sí podemos comer carne humana, así que todos los misioneros que vengan los vamos a comer. O cuando una sociedad determina matar a todos los niños no nacidos y dice que está bien. O cuando una sociedad determina que provenimos de una serie de eventos accidentales que dieron como origen una mezcla de químicos que a la vez resultó en un ser humano al final, la evolución.
Me acuerdo de hace muchos años que cantaba yo una paráfrasis de este himno. No les voy a cantar ahorita, les voy a, ¿cómo se dice? Ahorrar la molestia de que oye mi voz en canto. Pero sí, este pasaje nos dice que para entrar en el monte de Jehová, y es muy interesante, eso tiene que ver con la cultura muy antigua del Antiguo Testamento, en donde el monte era donde moraban los dioses, alejados de, como dice, del bullicio y de la sociedad, Sí, en el monte, en las alturas, y para tomar la idea de que Dios es un Dios santo, apartado, ¿sí? Y el que entra en comunión con Él, pues tiene que cumplir ciertos requisitos. Y aquí están los requisitos. Uh, el que anda en integridad y hace justicia, habla verdad, no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino o su prójimo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, o sea, lo malo es malo y lo bueno es bueno. Pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando el daño suyo, no por eso cambia, eso es amor incondicional. Quien su dinero no dio a la usura, eso es amor, no a las riquezas. Ni contra el inocente admite cohecho, eso también es amor. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Pedro toma este hilo de este salmo y, creo que es en segunda de Pedro, no estoy muy seguro, pero lo podemos buscar después, en donde dice que añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud esto. Y lo dice también el que hace estas cosas no caerá jamás. Está bien interesante. Bueno, esta es una buena introducción a lo que vamos a ver enseguida. En esta clase vamos a permitir que nuestro hermano Freddy nos ayude con la lectura, así es que adelante. Ahí te interrumpo, claro que si yes. no te importa. Perfecto. En esta clase trataremos del tema de temas. Por ahí va. Del tema de la toma. Ay, que aquí dice Ahí tema. sí, se equivocó en Ok, la computadora. ok. En Teclado. esta clase trataremos del tema de toma de decisiones. Oiga bien, de toma de decisiones, tomando en cuenta la ética bíblica. Claramente es necesario vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, como se declara en las Escrituras. Ok, es muy interesante que la Biblia nos dice qué tipo de papas comprar en el mercado, o qué calcetines debes de ponerte, qué color debes de llevar para mañana en la iglesia, ¿no? O qué zapatos debes de comprar en la tienda de calzado. Pero la Biblia te da lo que es más importante para que tú vivas de acuerdo a como Dios quiere, y eso lo hayamos llamado piedad. En griego, la palabra piedad es eusebia, el buen, el buen vivir, el buen adorar a Dios, ir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y Pedro dice que todas las cosas nos han sido dadas para la vida y la piedad. Así es que Dios tiene los principios morales para que tú vivas de acuerdo con él. Y él te deja decidir qué calcetines vas a comprar o llevar, o qué zapatos vas a comprar, qué tipo de manzanas, si vas a comprar manzanas gala o manzanas, ¿cuál es la otra? Verde, o etcétera, ¿no? Él te deja decidir. Pero él también te dice cómo debes de pagar, paga lo que tus impuestos, paga lo que debes, etcétera. Te dice que debes de pagar, que debes de amar, o sea, todo lo importante
Dios te lo da a conocer y está en las escrituras. Ok, adelante, Fred. Solo así podremos morar en su en su monte santo y no resbalar jamás. Estaremos hablando de la fase 2, o sea, la vida cristiana. Obviamente, ya que la fase 1, solo que es la salvación, solo se puede obtener por la gracia. Esos solos. Adelante. Ya hemos visto en clases anteriores que las normas morales y las verdades absolutas sí existen y no solo y no son determinadas individualmente o por convención social, sino que tienen su origen en Dios. También hemos visto que la obediencia trae bendiciones y la desobediencia trae disciplina. Hemos observado que la remoción de las verdades absolutas o el relativismo que este mundo postmodernista nos ofrece, aunque tentador, nos llevaría al caos. Ahora observaremos la manera correcta de actuar en ciertos dilemas que se presentan. Ok. Todos saben lo que es un dilema. ¿Sí? ¿Alguien me puede explicar? Como no poder decidir con facilidad algo que se necesita hacer. Pienso. La palabra dilema viene del griego di o vi, que quiere decir dos lemas, dos asuntos. Cuando hay un encuentro, un encontronazo entre dos asuntos, entre dos cosas que hay que hacer y que son difíciles por lo regular. Yo recuerdo el dilema en el que se encontró un familiar hace muchos años, en que el doctor le dijo, o es tu esposa o es el bebé. Tú decides. Y obviamente no pudieron decidir los dos. Y esos son dilemas difíciles. Dilemas en donde tú tienes que hacer una decisión. Y a veces la decisión es rapidísima. Si no pierdes tu vida o pierdes la vida de alguien más. Sí. Bueno, yo quisiera que ninguno de nosotros se encontrara en un tipo de dilema así. Pero creo que es parte del paquete de la vida. Vamos a tener este tipo de cosas. ¿Qué hago? Si hago esto, va a pasar esto. Malo. Si hago el otro, va a pasar esto. Malo también. Y tú no sabes qué hacer. Bueno, la solución no es el dilema en sí. La solución es otra cosa. Pero todos vamos a pasar por dilemas, ¿no? Tentaciones, conflictos entre valores, quizás, o entre principios, y no saber qué escoger. Y hay varios tipos de dilemas. Después hablaremos de esto. Adelante, Freddy. Las tentaciones, los conflictos, los dilemas. Un dilema se define como una situación en la cual se tiene que hacer una decisión difícil. He aquí un buen ejemplo. Adelante. Una tarde, un incidente menor me presentó una fuerte tentación de actuar de manera poco ética. Conduje hasta un pequeño pueblo cerca de Kansas City para recibir una lección de guitarra. Y luego caminé desde la tienda de guitarras al otro lado de la calle para subirme a mi auto. Mientras colocaba mi guitarra en el asiento trasero, la puerta parcialmente abierta de mi auto fue atrapada por una ráfaga de viento y se abrió por completo, abollando una minivan nueva estacionada al lado, pero sin causar daños a mi propio vehículo. ¿Qué hice? Primero miré a mi alrededor para ver quién estaba mirando. Luego comencé a justificar el incidente apelando a lo común que es un evento de este tipo. A todo el mundo le golpean las puertas. Es simplemente algo que sucede al tener un automóvil.
Luego comencé a culpar a la persona que conducía la minivan. Se estacionaron demasiado cerca de mí. Entonces comencé a quejarme de que la vida estaba llena de problemas. ¿Por qué me pasó esto a mí? Soy un buen chico. Todo eso suena ridículo ahora. Y lo que es aún más considerando que soy profesor de ética. Así es. Me senté en mi auto, listo para partir. Luego recordé que incluso si ningún otro humano lo vio, Dios me vio abollar la camioneta. También me di cuenta de que mi esposa y mis hijos se avergonzarían de mí si me iba. Lo más doloroso fue que el Espíritu Santo me estaba convenciendo del pecado de evitar la responsabilidad por dañar la propiedad de otra persona. Entonces esperé. Pronto una hermosa familia se acercó y comenzó a subir a la camioneta. Salí, me presenté al padre, me mostré la abolladura que había hecho en su nueva minivan y le ofrecí repararla. No podría haber sido más amable. Me agradeció por señalar la abolladura y luego me animó a no preocuparme por eso. Ok. Obviamente no todas las situaciones van a ser resueltas de esa manera. Hay situaciones en que el dueño de la minivan o del carro nuevo hubiera dicho, lo acabo de comprar y tú lo has abollado. Esto te va a costar un ojo de la cara. No, obviamente se resuelve la compañía de seguro con el otro seguro y bueno, casi tú no te metes mucho en esto, ¿verdad? Pero no toda la gente es tan responsable como para quedarse y decir, he abollado, he golpeado con mi puerta tu camioneta. Obviamente él no lo hizo directamente, pero él abrió la puerta. Él tenía la puerta de una manera tal que pudo golpear fácilmente el carro nuevo. Ok. Bueno, esta no es una situación grave o difícil. No es como la situación es la esposa o el bebé. ¿Sí? Y hay así situaciones diferentes, de diferente intensidad, por así decirlo, o gravedad, que tienen diferentes consecuencias. A mí me ha tocado, yo creo que a todos ustedes les ha tocado algo que damos un billete de a 10 y nos dan el sencillo, el cambio de un billete de a 1000, porque los de a 10 y los de a 1000 son muy parecidos en el color. Bueno, a mí me estaban dando 50 en vez de 60. O sea, te dieron menos. Me estaban dando menos. Bueno, a mí me han dado más. Me acuerdo que una vez, sí, No, yo esperé hasta que ya casi llegáramos al lugar y le dije, me faltan 10 formas. Le di chance, pues, tal vez iba a buscar los otros 10 gordos que no le te dijo, faltaban. no, tú te los escondiste y a mí que... Sí, bueno, yo creo que a mí me ha pasado bastante y he recibido consejos tales como, mira, te acaban de dar bastante dinero. Ellos son ricos, tú eres pobre, tú lo necesitas. Ellos no lo necesitan, ni siquiera lo van a, ¿cómo se dice? Ni siquiera lo van a notar. Esos 800 córdobas que te dieron de más, no lo van a notar. Bueno, sí lo van a notar. ¿Y sabes quién va a pagar? Va a pagar el que cometió el error, porque al corte de caja, al contar todo, en la tarde, oye, te faltan 800 córdobas, ¿qué pasó aquí? ¿Es dónde? Entonces, me han dicho ese consejo, no, ni siquiera se te ocurra regresarlos, porque ni modo, ya, si te los dio, se atontó, es tonto por dártelos y ellos son ricos y tú eres pobre y tú lo necesitas. Es un tipo de ética situacional, ¿no? Ganaste, qué listo, qué buenazo, ¿no? Y obviamente son consejos equivocados porque esto es muy similar a un robo, ¿sí? Porque ese dinero no te pertenece.
le pertenece a la persona que lo está perdiendo, ¿no? Y así como yo creo, como a mí me ha pasado, yo creo que a ustedes les ha pasado cosas similares, quizás cosas muy pequeñitas, en donde yo no me atrevería a juzgar. Yo no sé cómo han corregido ese asunto o si lo han corregido o no. Yo he sido muy tentado, de hecho, una vez caminando con Dimas me encontré 800 córdobas enredados ahí en la cerca que está afuera en Maxipalí de la Panamericana, ahí en la Panamericana y la cerca de Maxipalí. Y le dije a Dimas, ¿qué hacemos? Ten la mitad y yo la mitad. Nos beneficiamos los dos. Porque si me voy a la calle preguntando de quién es este dinero, te aseguro que me van a salir muchos clientes. Pero todavía me siento como que, ¿qué hubiera hecho mejor? ¿Se los doy a Maxi Palí? Porque estaban enfrente de su propiedad, afuera de su propiedad. ¿Qué hago con ese dinero? Entonces yo le di la mitad de más y obviamente me cuestiono qué tan ético fue, a quién se lo doy a alguien que necesita más que nosotros. O sea, te pones a cuestionar todavía la conciencia como que te está, que deberías haber hecho mejor, ¿no? Pero eso es bueno. ¿Qué? Ese tipo de actitudes, el buscar una mejor solución a la Claro, situación. claro, definitivamente. Sí, Lo contrario sería, pues, que no, la conciencia no nos diga nada, que sí, sí, todo lo que venga. bienvenido. Ajá. Sí, bueno, esta es una situación sencilla, pero obviamente el maestro de ética fue tentado a cerrar las puertas y irse rápido. De hecho, yo tengo que admitir que a mí me ha pasado en donde a quién le digo, ¿cuánto tiempo me voy a esperar hasta que venga el dueño del carro? ¿Sí? Le dejo una nota con mi teléfono. He dejado una nota con mi teléfono. Mire, yo abollé su carro ahí en el limpio parabrisas. Llámeme si tiene alguna pregunta. Este es mi seguro. Bla, 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 bla. Pero me ha pasado. O sea, que todos los que manejamos vamos a tener incidentes de ese tipo. Créanme, se los prometo. Se los prometo. Ok, entonces, ¿qué hacemos, no? Adelante, Rey. En 50 preguntas éticas abordaré cuestiones de mucha mayor complejidad que abollar el automóvil de un extraño. Al reflexionar sobre estas cuestiones, muchos de nosotros nos sentimos tentados a hacer lo que creemos que podemos hacer, el equivalente a alejarnos. Ok, esto es muy natural. Nuestra naturaleza humana nos dice, salte de ahí lo más pronto posible, no confrontes este asunto, te va a dar vergüenza, quién sabe qué te va a hacer el dueño del carro. O sea, te empiezas a fabricar una serie de eventos desafortunados que pueden pasarte y de eso te está empujando a huir de la situación. Es muy típico no, ya no voy a atacar tanto a nuestra cultura, pero es muy típico de ciertas culturas no confrontar, no ser responsables y tratar de huir de una situación similar. Yo creo que nos ha pasado a todos. Sí, entonces, el alejarnos, el no confrontar, el no resolver, el callar en vez de hablar, en vez de resolver, es muy, muy común. ¿Ok? Pero una pregunta. Sí. Pero si a veces uno, por ejemplo, está en una situación donde hay algo que a uno le parece injusto, que se está cometiendo, por así decirlo, una injusticia. Pero si yo hago algo ante eso, va a repercutir en serias problemas para mí. Y uno a veces se siente que así que no puede hacer nada porque si yo hago algo va a tener consecuencias serias para Bueno, es muy común ese caso.
Es más común de lo que parece, porque en las ciudades grandes yo he visto, por ejemplo, ¿y por qué nadie le ayuda a ese señor que están golpeando? ¿Por qué nadie está ayudando? ¿Por qué nadie llama a la policía? No, porque si tú te metes, dicen, a ti te van a llevar a la cárcel. Sí, entonces hay... O lo pueden matar por Sí, defender. también, así te va a ir mal. Entonces, ¿qué hacer en este tipo de situaciones? ¿Cuál es nuestro deber? Sí, yo creo que lo mínimo que podemos hacer es llamar a alguien que ayude, si no podemos ayudar nosotros directamente. Pero bueno, ya estamos hablando de soluciones. Vamos a hablar primero de la confrontación de esas cosas, ¿no? Porque a mí me han dicho en Aguascalientes, no levantes a gente que acaba de sufrir un accidente. Yo le he levantado y me han dejado el carro todo lleno de sangre. Pero dice, si no nos levantas, dijo la familia, ahorita va a venir la policía y nos va a quitar todo. Caso interesante, nos va a quitar todo. Está la camioneta nuevecita con cosas ahí y la gente rota, con sangrando. Y le digo, véngase, vamos al hospital rápido. No los puedo dejar ahí, que se mueran sangrando. Sí. Entonces, ellos Pero, prefieren perder que pierdan el vehículo y sus cosas a que pierdan su vida. Ya después que ellos arreglen su situación. Pero es muy interesante que la gente te dice, no te metas porque a ti te va a ir mal. ¿De dónde nació eso? De no te metas porque a ti te va a ir mal. Sí. ¿Muy bien? sí, pero los cristianos no deben olvidar que las cuestiones éticas son fundamentalmente cuestiones espirituales. El proceso de reflexión ética afecta y es afectado por nuestra relación con Jesucristo. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? Que la confusión que hay con la ética ahora entre nosotros, los mismos los cristianos, vamos a hablar de nosotros los cristianos, ¿no? Es debido a que quizá tenemos una mala relación con el Señor Jesucristo, una mala relación con su palabra, no tenemos comunión con Él, no andamos creciendo, no estamos, pues, para repetir, en una relación correcta. Sí. Bueno, simplemente no nos hemos tomado en serio el mandamiento. Ama a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Uh-huh. Bueno, sí, porque de repente el autor de este artículo se mete a lo espiritual. Y bueno, yo creo que es lo correcto, porque de lo espiritual, de nuestra relación espiritual con Dios, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, depende toda nuestra confusión, si tenemos claro lo que debemos hacer o si tenemos tanta confusión. Ok, adelante. Más que simplemente dar las respuestas correctas sobre diferentes temas, espero que este libro proporcione un marco de referencia que te ayudará no solo a pensar éticamente, sino a acercarte más a Cristo. El proceso ético cristiano en la toma de decisiones. ¿Qué proceso deberían utilizar los cristianos individuales al tomar decisiones morales? Si bien los pasos específicos pueden diferir de persona a persona y de una etapa de la vida a otra, es útil tener un método propuesto. La vida está hecha de elecciones. Las decisiones que tomamos escriben la narrativa de nuestra vida y determinan cómo seremos recordados. Lo más importante en la vida para cualquiera de nosotros es descubrir la voluntad de Dios y luego hacerla. La toma de decisiones éticas es fundamental para descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas individuales. Ok. Les voy a describir algo en relación con el familiar que tuvo el dilema del bebé y la esposa. Él tuvo que hacer una decisión, estaba en un dilema fuerte y decidió salvar a la esposa. Yo creo firmemente que cuando es imposible hacer dos cosas a la vez, yo creo que Dios no te hace responsable por no poder hacer lo imposible.
porque solo él podría salvar a las dos personas al mismo tiempo, pero obviamente ahí el caso no era ese. Entonces, él no pudo salvar a su esposa y al bebé al mismo tiempo, tuvo que elegir. Era una cuestión de cáncer, tratamiento de cáncer y embarazo. Sí, ella estaba a tiempo de ser tratada, pero el bebé tenía que morir. Entonces, dice, después de años, me dijo el familiar, todavía me siento culpable. Sí. Hay muchos casos. Hay casos y cosas de que podemos platicar aquí. Una amiga que invitó a su mamá a visitarlos y que durante cuando su mamá estaba visitándola a ella, se muere su hermano que su mamá estaba cuidando. Se muere su hermano. Y dice mi amiga, si mi mamá no hubiera venido, si yo no la hubiera invitado a mi mamá a visitarme, mi hermano no se hubiera muerto y todavía se siente culpable. O sea, hay casos y cosas, hay dilemas. Y yo creo que hay culpabilidad correcta cuando tú haces lo malo. Es correcto sentirse culpable, porque eso te va a llevar al arrepentimiento. Pero cuando tú no haces lo malo, no es correcto sentirse culpable. Es culpabilidad impropia. Porque tú no mataste a tu hermano. ¿Sí? O no fue por tu causa que su hermano se murió. Obviamente necesitamos mucho conocimiento de los asuntos que se están llevando a cabo, de las situaciones, para poder hacer decisiones correctas. No nada más a la y se va. Hay que conocer bien la situación, porque cada situación es diferente. ¿Okay? La toma de decisiones ético-cristiana surge de un patrón consistente de seguir a Jesucristo como discípulo y caminar de una manera consistente con la palabra de Dios y el ejemplo de Jesús, como dice 1 de Juan 2, del 5 al 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Al caminar diariamente con Jesús a la luz de las Escrituras, nuestra mente se transforma. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y crecemos en nuestra fuerza espiritual y discernimiento. Okay. El hermano Mark nos hacía un comentario acerca de allá cuando estábamos en la Dalia, en donde él notaba que las cosas realmente importantes comienzan aquí, en lo que la Biblia llama el corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, etcétera. O sea, realmente como cuando entramos a la familia de Dios, tenemos el poder de decidir, ok, quiero seguir conociendo a ese Jesucristo en el que acabo de confiar, porque apenas conozco que nació en Belén, apenas conozco que su madre fue María, que fue engendrado del Espíritu Santo, que él murió en una cruz y yo sé que pagó por mis pecados. ¿En qué forma pagó? Sí, ¿qué es lo que pagó exactamente? Resucitó al tercer día. Conozco lo básico, pero no conozco bien al Señor. Quiero conocer ese Dios en el que yo he creído para poder después adorarle y decir cuán grande es Él. Él es muy grande y yo soy muy pequeñito. Él es Dios, yo no soy Dios. O sea, para
empezar a tener una mente llena de buenos datos para poder en el futuro saber qué hacer cuando la vida me presente dilemas, decisiones, tentaciones. Tengo la información aquí de lo que Jesucristo hubiera hecho en una condición tal, llena del Espíritu, ¿sí? En comunión con Él. También tengo el conocimiento de lo que pasa cuando no obedecemos a Dios, porque quizás también lo hicimos. De hecho, me acuerdo de, ¿quién fue? Tomás Alva Edison, a quien le preguntaron, oiga, disculpe, pero ya van 100 veces, 100 experimentos que haces para poder inventar una bombilla, un foco, decimos nosotros, la lámpara eléctrica. Llevan 100 intentos y ninguno ha funcionado. Dice Edison, he aprendido 100 maneras de cómo no hacerlo. 100 maneras de cómo no hacerlo. Y al fin lo sacó. Sí, entonces nosotros muchas veces por error hemos aprendido, pero creo que no debemos siempre aprender por los errores tampoco, ¿no? Que nuestra vida sea una vida de error y puro error para aprender como mulas tercas que a veces, y a veces es la única manera que aprendemos, ¿no? Qué triste. Yo veo al pueblo de Israel con tantos casos que tuvieron del amor de Dios, de la gracia de Dios, la provisión de Dios, la providencia, el cuidado, la protección, hasta del sol los protegía, los guiaba en la noche con una columna de fuego, en el día con una nube para que no les diera, ven el calor del desierto, no creo que está fácil soportarlo. Vea cómo se viste la gente en el desierto. Y las tormentas de arena y todo eso. El Señor protegió bien a su pueblo y después ahí Aarón avienta ese oro a ver si sale un becerro y sí salió un becerro. Según Aarón salió un becerro ahí. Imagínense después de todo eso, el pueblo estaba bailando y estaba proclamando día feriado para Jehová. Con un becerro. Nos sacó una vaca de Egipto, miren nomás. Qué barbaridad. Entonces, creo que la toma de decisiones comienza muy temprano en nuestra vida espiritual, comienza cuando creemos y comienza con decir, ok, quiero conocer en quién he creído o ahí me quedo. Muchos cristianos, desafortunadamente, se quedan ahí. Porque conocer cuesta. Tiene que tener algo de disciplina para sentarse a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios. Si puede leer, bien. Si puede escuchar, bien. Pero cuesta disciplina sentarse, cuesta paciencia escuchar a alguien más y que no puede leer ni bien y yo tengo que escuchar y tratar de entender lo que está diciendo. Humildad. Cuesta. Humildad. Cuesta, sí, humildad, tiene que ser humilde y tiene que ser paciente. Entonces, la toma de decisiones comienza desde el principio en llenarte de buena información, renovar tu mente y después cuando venga la tormenta, saber qué hacer. ¿Ok? Cuando esto ocurre, estamos en mejores condiciones para realizar evaluaciones correctas en casos de decisiones éticas. De hecho, muchas decisiones que en el pasado considerábamos dilemas ya no plantearán dilemas morales, ya que nos estamos conformando a la imagen de Dios. Los seguidores de Jesús deben estar dispuestos a hacer lo que Dios dice sin importar las consecuencias. Wow, eso está fuerte. Los seguidores de Jesús deben estar dispuestos a hacer lo que Dios dice sin importar las consecuencias. Me recuerdo el incidente de, ¿quién fue? Pedro y Juan, en donde los maestros de la ley, los sacerdotes les dijeron, ya no prediquen en ese nombre.
y los azotaron, los golpearon. Y la respuesta de Pedro y Juan fue bien interesante. Pero una pregunta, ¿es necesario que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios? No sé, creo que ellos ya no pudieron responder a la pregunta, pero ese es un dilema en el que se encontraba. Ok, vamos a desobedecer a las autoridades nos están mandando algo que no deben de mandar, entonces nuestra posición es firme. Ok. Bueno, ¿en dónde vamos, Freddy? Yo creo que sí, lo podemos dejar aquí. ¿Lo podemos dejar aquí? Para dejar una hoja y media, igual. Mitad Igual, y mitad. mitad y mitad, ok. Vayan pensando en diferentes dilemas. Ahorita, después del video, yo les voy a plantear uno y me van a decir qué harían en la siguiente clase, ya después del video, porque obviamente no tenemos mucho espacio para discutir esto a nivel video. Muy bien, pues. No va a decir el dilema ahorita. No. ¿Tienen preguntas antes de continuar? Antes de terminar, despedirnos. Ok, entonces, bueno, ahí terminamos. ¿Quieres terminar en oración, Freddy? Sí, vamos a orar. Gracias, Señor, por la clase de hoy. Danos sabiduría, Señor, para tomar decisiones que lo honren a usted y que reflejen el carácter de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella encontramos la verdad. Sabemos que Jesús es la verdad. Ayúdanos a vivir conforme a la verdad de la cual aprendemos, que es usted, Señor. Ayúdanos a vivir vidas agradables delante de usted, a través del servicio a los demás. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vemos.